Hola a todos jóvenes, bienvenidos al regreso del arquitecto Luis Alberto Lams Arquitectura. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, muchas gracias, Abraham. Pues aquí, con mucho gusto de recibirlos, ¿no? Por favor, presenta. Les presento al arquitecto Eddie, y realmente el jefe de la obra de Puente de Piedra, y es que creo que es muy bueno que también lo conozcan y que también se exprese en ese sentido de todo el reto y el proceso que ha sido llevar una obra, ¿no? Excelente, pues muchísimas felicidades, arquitecto. La verdad que es una casa que no se ve fácil, ¿verdad? O sea, no es como podríamos decir, se ve fácil, no. O sea, toda esta ejecución requiere muchísimo pensamiento y muchísimo sudor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevó la ejecución? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la obra? El tiempo ha sido algo constante, un cambio constante, perdón. Muchos factores aquí que intervienen ya por parte del cliente. Constantes han sido 15 a 20 personas aproximadamente, depende mucho del tramo que se está ejecutando. Cada partida requiere diferente mano de obra especializada, así que constantemente siempre ha habido un aproximado entre 10, 15 hasta 20 personas ya, dependiendo del concepto. Buenísimo. Pues arquitecto, hemos regresado. Muchísimas gracias. La intención es que la casa partió de poder no tener la casa y una frontera llamada barda. Entonces, la intención es que nosotros en este núcleo, en la parte sur, tenemos toda la parte de servicios, y la intención siempre fue interaccionar con los árboles preexistentes, y sobre eso es como ir negociando dónde llega el concreto, dónde termina, ¿no? Y a su vez también era generar un pavimento, que el pavimento básicamente fue la misma piedra que sacamos del lugar de las excavaciones, es poder ir tejiendo básicamente estos pavimentos, que la intención era pues que las áreas que realmente no tocamos siguieran siendo permeables. Entonces, excelente. nosotros aquí estamos sentando como sobre una base de cal de una proporción 1 a 3, para sobre eso poder, al final de cuentas, entender que estos patios siguen absorbiendo. Ok. ¿Una base de cal te refieres a una losa de desplante, a un cimiento? ¿Cómo funciona? Sí, básicamente es una capita de cal, ¿no? Ujú. Cal y arena, para que sobre eso la piedra tenga en cierta forma una mejor estabilidad. Ah, ok. Te refieres al pavimento de Pavimento, la banqueta. exactamente. Ok. ¿Nos recuerdas, por favor, en dónde nos encontramos? La casa Puente de Piedra, San Felipe del Agua. Realmente es la parte norte de la ciudad de Oaxaca. Exacto. Excelente. Que estamos muy cerca de un río, ¿verdad? Me comentabas. Sí, exactamente. Lo interesante también de la misma obra es que al encontrarnos tan cerca del río, lo que tuvimos que generar es un remetimiento y donar cierta parte del terreno, para que eso nos ayuda mucho también, para que los mismos cuerpos lo que hacen es remeterse, porque pensamos que en la misma arquitectura, que la arquitectura consiste en más generar el vacío que en generar los sólidos. Excelente. Tao. El vacío es el que le da la utilidad, ¿verdad? Exactamente. Y se generan estos patios públicos, ¿verdad? Al final. Sí, son esos patios públicos. Ajá. Que es con la trama con la intención de generar bancas para que la gente, pues en todo este recorrido, pues pueda llegar a sentarse, ¿no? Y que sobre todo también que la misma vegetación vaya ganando en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí esta es la trama de servicio, donde podemos entrar para llegar al tema de hidroneumáticos, cisternas, basura, ¿no? Para poder sacarla mediante este punto. Excelente. Entonces, algo que es muy importante es que tenemos 3 tramas. Es la trama de servicio, la trama del vehicular y el acceso peatonal, en cierta forma. Buenísimo. Me gusta cómo se fragmenta la casa, porque el terreno es muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo arranca el diseño? Pues el diseño parte de saber que tenemos un terreno triangular, y básicamente primero eso fue el partido, y sobre todo era cómo originar la arquitectura a través del respeto de los árboles que existían. Entonces lo único que hicimos fue generar el paralelismo de este gran triángulo
lo cual nos ayudó a pues, básicamente entender cómo los volúmenes casi se tocan en ese sentido. Buenísimo. Están viendo la planta arquitectónica y se dan cuenta, ¿no? Cómo se vuelven paralelos a cada lado largo. Exactamente, ahí lo que hicimos es, la casa viene de la colindancia oriente y toda la parte de servicios viene de la parte poniente en este sentido. Buenísimo. Pues vamos a ingresar por la puerta principal. Por la puerta peatonal, exactamente. Buenísimo. Aquí la intención también era poder remeter los volúmenes, aunque nuestro predio llegue en este sentido, la intención era también generar ciudad, poder generar este espacio, ¿no? De generar estos pulmones. Está buenísimo. Aquí sí, es un gran jardín. Es un gran jardín que se le cede a la ciudad, pero que gana mucho la casa. Me gusta el gesto con estas dos losas muy miesianas. Se siente ligera, ¿no? Porque la casa es grande, pero el acceso se siente pequeño. Sí, es la intención de generar esta sorpresa donde la intención sea algo mucho más íntimo, que sea la antesala y de ahí poder generar esta apertura como tal. ¿Nos explicarás el concepto de la antesala? Claro que sí. Hay algo que también vale mucho la pena mencionar, es que cuando llegamos a colindancias lo que hacemos es generar estas rejas que nos ayudan tanto a colindancia y un volumen, y entre los mismos volúmenes la transición son estas rejas que la intención también es poder ser mucho más permeable hacia la ciudad. Y era una cuestión de normativa, o ustedes lo decidieron. Pues primero pues necesitamos juntas constructivas y la intención es que la reja funcionara de acuerdo a un volumen. Entonces los volúmenes puedan tener esta oportunidad de generar en cierta forma los movimientos sin tener que fragmentar, ¿no? O perjudicar, mejor dicho. Excelente. Muy bien, pues vamos a verlo. Lositas de concreto de 10 centímetros aquí. ¿De qué espesor es la duela que se utilizó en la cimbra? La cimbra utilizamos una duela de 9 centímetros que fuera canteada, porque este es nuestro módulo tanto de escalera y de losas. Entonces en cada losa tenemos 4 duelas, en escalones tenemos 2 duelas para poder tener 18 centímetros. Ah, buenísimo. Y esto está buenísimo. Esta es ¿cómo le llamas? Antesala. La antesala. Sí, realmente la arquitectura oaxaqueña siempre existía donde tú abrías y siempre había un espacio, un vestíbulo. Entonces, como tal, la intención es, sin entrar a la casa, podemos otorgar ese programa a pues, poder vivir, ¿no? A relacionarnos siempre con un exterior en ese sentido. Aquí va a haber una salita de exterior, muebles. Pues la intención es que la vocación es una salita, pero que si al final de cuentas quieres meter una comida, puede haber un tema de un comedor sin tener que entrar a la casa. Ok, excelente. Y se va articulando la casa con los patios, ¿verdad? Estos grandes patios que ya plantaste unos árboles que son macuil, me decías. Tenemos macuil, palo mulato, lluvia de oro y pochotes. Pochotes. Y aquí la casa ya le vemos todo el músculo. Pareciera que es un puente, ¿verdad? Que como si fueran puentes. Este puente, el puente del volumen superior de acero. Platícanos un poco sobre la estructura, la materialidad. La intención es que queríamos generar, o sea, levitar básicamente en el entorno, y lo que hicimos fue generar una trave diafragma, el cual se articulara con estos volúmenes sólidos, que es los muertos, o sea, lo que al final de cuentas lo que carga básicamente este espacio son estos volúmenes que le dan la masa. Ok. Que son... Sería este volumen de Ajá. concreto Y este. y el posterior, porque la intención es tener una viga completa, 2 vigas completas, el cual tenemos ese 12-20, lo cual nos articulaba era mitad, que al final de cuentas cae sobre muros y la mitad flota. Ok. Ya lo veo. Es como una gran viga, ¿verdad? Todo el volumen de arriba de acero. Sí, la intención es que trabaja la viga con las 2 vigas trabajan juntas. Por eso tenemos esta trave diafragma, en la cual por eso tenemos las diagonales. Como una Vierendel, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Cuánto es lo que vuela de esta parte? Tenemos los 6-10. 6-10 y en el lado poniente flota
ese volumen 10 con 20. Fuertísimo. ¿Quién calculó? ¿Quién es el ingeniero? El ingeniero Autor. Juan José Martínez. Saludos, ingeniero. Qué buen trabajo aquí. No cualquiera lo hace, ¿no? Pues realmente es la vocación del taller, siempre es tratar de generar equipo y poder tener, pues sí, este proceso y disfrutarlo con los clientes, con los ingenieros. Los ingenieros. Les muestras la maqueta y les dices, miren, la maqueta no se cae. Sí que en la realidad tampoco. Por ejemplo, ese, ¿verdad? Eso es otro claro importante. Sí, ahí la intención es que tenemos 9 metros Ajá. para tener 3 cajones de estacionamiento. Ok. Fíjense qué bien está el acceso. Porque el terreno tenía una depresión importante, ¿no? ¿Cómo era la topografía? Sí, la intención es que de la parte donde iniciamos tenemos 5 metros con 80 centímetros de pendiente, de acuerdo al punto más alto. Sí, aquí lo aprovechaste muy bien. Aquí bajas como medio metro y luego otro metro para acá. Sí, realmente, si se fijan de respecto a calle, la losa del estacionamiento nos encontramos ya en planta baja. Ujú. Ah, claro, claro, claro. Bajas un nivel completo. Bajamos casi dos tercios de nivel y lo que hacemos es nada más subir 5 escalones para poder básicamente entender básicamente los niveles. Me gusta cómo siempre juegas con esta ligereza, ¿verdad? O sea, estás tratando de quitarle más a los volúmenes. Esta pieza es de La intención es que servicio. toda esta parte, siempre nos gusta que en lo que hacemos es tratamos de evitar el elemento barda. Entonces los volúmenes los explotamos, el programa, y entonces tenemos toda la grapa de servicios, ¿no? Caseta de vigilancia, cuarto de servicio, baños, bodegas, cisternas, cuartos de máquina. De acuerdo, ya te entendí. No bardas, sino más bien volumen Volúmenes que lleguen a las fronteras a las fronteras. y que las fronteras también las remetemos para poder generarnos estos patios que van jugando pues, con el límite de la ciudad, ¿no? Creo que Sí. nos gusta mucho saber que dónde inicia y dónde termina la ciudad no haya un límite tajante, ¿no? Excelente. Aquí valdría mucho la pena es Así te veo. entender la parte del espejo y que el servidor, pues la intención era como mostrarlo básicamente lo más ligero posible, ¿no? Que la intención siempre fue cómo poder generar este núcleo, el cual nos conectara a todos los niveles, ¿no? Tenemos este núcleo al oriente y un núcleo al poniente, que es un elevador que también nos va a ir comunicando a todos los niveles. Oriente y poniente. Sí. Entonces, ¿el frente de la casa qué es? Incluso el frente de la casa es sur, Es sur. pero aquí, a diferencia de todas las casas, pues tenemos un gran árbol, Ajá. entonces nos permitía poder abrirnos. Claro. ¿No? Por eso esa es la pieza de vidrio. Exactamente. Ya. Y este muro también es importante, ¿verdad? Sí, la intención es que estos muros lo que van haciendo es generar este peso y este equilibrio a lo que flota, Ajá. pero también la intención era que al final de cuentas también vengan hacia nosotros para que nos dirija básicamente a ingresar de una forma natural. Claro. Y fíjense cómo va a cambiar la luz. O sea, los materiales te van a dar una atmósfera de la luz que ahora que volvimos, la madera te cambia también la sensación de la atmósfera del espacio. Me comentas que todas las vigas son estructurales, ¿verdad? Sí, la intención es tener esta arquitectura honesta, donde el mismo material, todo el material que exista en la obra es porque trabaja. Entonces, lo que hacemos es tener una madera tropical y lo que está encima de las mismas maderas es una capa de compresión de 5 o 6 centímetros. Ok, una losa muy, muy delgada. Muy delgada porque la intención es que el cliente ya gastó en la viga y no es hacerlo gastar en un habilitado de acero. Entonces solamente es una malla electrosoldada, lo cual nos ayuda a articularlos. Y nos ayuda a reducir el costo. Completamente. Aproximadamente, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de construcción? Básicamente lo tenemos con 22,000 pesos metro cuadrado. Con toda la madera, con todo Con el toda la acero. madera. La verdad es un precio bastante competitivo, ¿eh? Uno pensaría que es más por tanta madera sólida. Sí, exacto. Y esto es un gran monoespacio, sala, comedor, pero ya la cocina independiente. Sí, sala, comedor, cocina y la intención es que todas tienen esta relación
hacia los patios, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí estamos en el comedor, tenemos de remate un backwill y antes tenemos un espejo de agua donde vamos a tener, pues básicamente un ecosistema, ¿no? Porque la intención es siempre trabajar con un ecosistema, en el sentido que haya peces, que haya plantas, ¿no? Para poder tener este ciclo. Convivir. Excelente. Y de este lado se extiende el volumen. Sí, se extiende el volumen para tú tener una sala interior, una sala exterior, un comedor interior y un comedor exterior en diagonal. Entonces, que cuando lo ves de una forma perpendicular, pues la intención es que siempre tienes sala-comedor, ¿no? Comedor-cocina, en ese sentido. Excelente. Y ya entendemos las escaleras. Este es el medio baño. Este es un medio baño. Pues la intención es que todos los espacios puedan ventilar e iluminar lo mejor posible. Y como tal, siempre nos gustan que las intersecciones, jugamos mucho con las esquinas. Entonces las esquinas básicamente son muy transparentes en este ejercicio de esta casa. Sí, y les vamos a ver cómo las trabajan de distintas formas, ¿verdad? Por allá en los volúmenes haces estas esquinas como fragmentadas también, ¿no? Como erosionadas. Sí, pues la intención es como ir jugando con esta función porque necesitamos en cierta forma privacidad, pero teníamos un árbol, entonces queríamos relacionarnos al árbol, pero que al final de cuentas nos diera esa intimidad. Entonces vamos jugando con estas esquinas que nos ayudan a aperturarnos de una mejor forma. ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso del acero, del anclaje de la viga para que trabaje de forma estructural en esta losa? Sí, claro. Como bien mencionó Luis hace un rato, creo que la estructura como tal es el metal. En ese orden tenemos que tener primero nuestros muros de carga, posteriormente nuestra estructura como tal de metal, que ya son los marcos de IPRs. Posteriormente tenemos que trabajar las vigas de madera, todo el proceso de lijado, cepillado, trabajado, montarlas, colocar la cama de duela, que sería la que recibe la capa de compresión, un sistema ahí de entrepiso de aislamiento entre la madera, el concreto, para impermeabilizar y sellar como esa parte, y viene la malla, la capa de compresión, que se compone pues por el concreto, la malla electrosoldada, unos tornillos estructurales que pues, nos generan esa conexión entre la madera, metal, funcionando casi como si fuera un sistema de losa acero, que pues, no lo es, pero sí es un sistema muy similar, que ayuda a literalmente rigidizar estos marcos como tal de todos los entrepisos. Excelente. ¿Y esos tornillos se alcanzan a ver desde aquí? Sí, no, los tornillos no, pero no, solo lo único que vemos es literalmente las vigas, y la duela. Ya es todo lo estructural queda completamente oculto en la capa de compresión. Ok. ¿Y cómo se recibe la viga con la viga de madera con la viga de metal? Es un sistema que implementó el ingeniero. Vienen unos cartabones ocultos del lado de las IPRs. Nuestras vigas se les hace una incisión en ambos lados para poder empotrarlas. Un lado, posteriormente el otro. Y en ese sistema de empotramiento, nuestra viga descansa 4 centímetros de cada lado para así poder distribuir la carga equivalente, ahora sí que de IPR a IPR. Excelente, entonces ella es un macho hembra. Algo así. La viga de madera se vuelve hembra. Así es, no, así es, la Sí, viga de ¿verdad? madera se vuelve hembra y la IPR es el macho en este caso. Buenísimo, y es que queda muy limpio, ¿verdad? Porque a veces vemos las soleras o las placas, las vemos por abajo de la madera y aquí no. Aquí se ve la viga limpia. Sí, la intención siempre es que sea lo más discreto posible, lo más sencillo posible también. Y la viga tiene que ser, me imagino, pues de una capacidad de compresión la madera, ¿verdad? Para que no se abra tan fácil, ¿no? Pues siendo madera tropical es una madera muy resistente y la verdad el ancho de la viga como tal, pues sí es de 15 por 25, pues sí nos da esa rigidez que realmente necesitamos en la estructura como tal. Así que sí, en ese grado pues no tenemos ningún problema. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. Claro. ¿Y en el piso qué material tenemos? Es un concreto pulido con color, es un color negro. La intención siempre era poder entender pocos materiales y pocos colores. Entonces la estructura es el mismo color del concreto y el concreto se mezcla con el recinto, que es la piedra volcánica. Vamos Entonces, para allá. la intención siempre es, en cierta forma,
nunca competir en una paleta de materiales y también entender una cromática que al final de cuentas vaya jugando el acero, el concreto, las piedras, ¿no? Para poder al final de cuentas pues tener una mejor armonía. Buenísimo. Vamos a ver ese recinto. ¿Qué es lo que te hace el patio? Algo que vale mucho la pena mencionar es que la intención es que el material es como lo trabajas, entonces la reja es también trabajada con el mismo material, solamente emplearlo en canto y evitarnos un hilo de agua de acero o una típica rejilla, ¿no? Entonces la intención es jugar con este pavimento y no tener un solo desnivel entre interior y exterior. Excelente. Y me gusta cómo también de repente cambias un poco el sentido de la pieza, ¿verdad? Sí, ahí es lo que hablábamos, que este es paralelo a la parte poniente, este recinto, y este es perpendicular a la parte oriente. Ok. Ya lo vemos bien. Entonces, creo que también es como vamos a ir creando nuestros propios sistemas. Al jugar con este paralelismo de colindancias, lo que hacemos es luego generar perpendiculares a través de ellas. Y de hecho justo aquí se ve, ¿verdad? Lo sesgados que son entre ellos, ¿verdad? O sea, este lateral y el otro. Pues vean. O sea, porque al final esta pieza de arriba es un reflejo, ¿verdad? Es un offset, vamos a decir, de... Exactamente, son offsets que vamos a irnos de colindancia y que la intención es que los cuerpos van tocándose, ¿no? Sí. A nivel espacial, ¿no? Ah, sí se invaden, ya Sí, te se invaden. entendí. O sea, por ejemplo, tenemos esta paralela de la parte poniente y esta paralela de la parte oriente, ¿no? Entonces vemos que también nos ayuda a poder tener esta sombra, básicamente cuando estemos nadando en el carril. Que es buenísima, ¿verdad? O sea, el darle sombra a las albercas nos permite usarlas un poco más, creo yo. ¿Y este Incluso carril cuánto mide, verdad? ¿30 metros? 25 metros. La intención es que el cliente nos pedía como regla poder tener un muy buen carril de nado, porque al final de cuentas es lo que en cierta forma es su hobby, ¿no? Nadar Nadar. en ese sentido. Aquí también vemos cómo el volumen posterior flota para poder darnos otra cabida de sombra dentro de la alberca. Excelente. ¿Y qué es el volumen posterior? El volumen posterior es un bungalow que la intención es que te puedas conectar dentro de la casa y también tiene una trama que va por mediante jardines. ¿En qué consiste? Es en una recámara, sala, comedor, cocina, medio baño y en la parte de arriba tenemos su grill o su espacio de estar. Ah, entendemos. Fíjense cómo tenemos ya el acceso independiente y el acceso por la casa. Aquí es algo muy interesante porque la intención es, bueno, teníamos este cazaguate y este copal en este sentido, donde lo que nos dio fue aquí termina la casa y el paralelismo de esta casa y aquí inicia la otra paralela, ¿no? Entonces aquí vemos cómo confluyen básicamente y la intención era cómo poder originar básicamente estas esquinas que decíamos, ¿no? Y cómo poder relacionarnos hacia este espacio. Ver directamente el árbol. Que aquí tienes unos mecanismos bien interesantes de apertura. Con viveles o... Sí, la intención es que ahí tenemos una regadera y que pueda ventilar y que pueda estarte bañando sin que alguien te, de cierta forma, invada la privacidad, ¿no? La privacidad. Y aquí podríamos ver cierta influencia de Enric Miralles en el uso de la geometría. El uso de la geometría, Sí, ¿verdad? Sí, tuve el placer de poder colaborar en la oficina de Enric Miralles y lo que vemos pues básicamente es como de pronto los mismos volúmenes generan esta inercia y que las esquinas pues no tienen un límite, ¿no? Incluso también se observa en esta ventana donde lo que hacemos es luego darle la vuelta para poder entender, ¿no? Ay, este cuerpo de madera no lo había visto. Sí, este cuerpo de madera tiene la vocación que hasta donde está la madera es el vestidor de la habitación. Y de ahí tienes toda esta iluminación básicamente de una forma indirecta. Excelente. Oye, allá todavía se genera una terraza, ¿verdad? Sí, esa terraza es la losa del estacionamiento y que es un espacio de esparcimiento donde tenemos el asoleadero de la misma alberca o incluso tenemos una gran banca jardinera
que es lo que nos da el programa de tener una salita, un comedorcito, ¿no? Para que al final de cuentas poder vivir. Está buenísimo. Es para una familia grande también la casa de repente, ¿verdad? Sí, la intención es que tengan esta vocación de o ser muy compacta o poder ampliarse en ese sentido. Ujú. Este espacio está increíble. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta casita? Este espacio tiene 34 metros cuadrados. Ok. ¿Y qué tenemos? Tenemos una recámara. Tenemos recámara, una sala. La intención es que el muro también flotara, una cocina, un comedor y su baño completo. Algo que es muy bueno mencionar es que la intención es que también este bungalow tenga su privacidad, entonces se genera esta grapa de concreto para que no, en cierta forma, tenga su propia privacidad y su propia ventilación y su propia vida, ¿no? Buenísimo, que tiene buen tamaño. 1,5 metros. Sí, tenemos 1,60 m exactamente. 60. Está perfecto. Sí, porque de este lado no te ven tanto, ¿verdad? Ya Exacto. tienes una vista más hacia la alberca. Sí, entonces la vocación del espacio público sí se abre directamente y la parte privada pasa a la grapa de concreto. De acuerdo. Y como tal, la intención es aquí donde se ven los ángulos mucho más agudos, donde tenemos el triángulo, y la intención es que tengamos también esta oportunidad de tener un comedorcito, en cierta forma, en la parte exterior, ¿no? Comedor, una sala, dependiendo de la vocación que le va a ir queriendo el cliente. Que le agregas además el mismo pavimento, ¿verdad? Sí, es el mismo pavimento y lo que hicimos es que el pavimento exterior es toda la cuestión que que en cierta forma posiblemente se tira. La intención es que nuestro residuo lo que hicimos fue ocuparlo de canto. Y esos huecos se van a ir llenando de la misma tierra. Exactamente. Ujú. También tenemos el mismo sistema de una base de cal para que sigan siendo permeables. Cabe destacar que todavía le hace falta algo de paisajismo al proyecto, ¿verdad? Sí, exacto. Ahorita lo que estamos haciendo es, estamos insertando ya 5 árboles, pero la intención es poder generar este paisaje de bajo mantenimiento para que pueda abrazar de mejor forma la casa. Y esta losa es de concreto. Esta losa es En- concreto y es acero. Es acero, ¿verdad? Es que es lo que Está estoy viendo en los flotando. perfiles. Está flotando Ajá. y si te fijas es una postensada, porque tenemos este IPR que básicamente llega a barda y tenemos este HCS que nos ayuda a que flote. Muy interesante, vean eso. Está genial. Entonces es postensada. Sí, o sea, básicamente está atirantado, Ujú. ¿no? Entonces, la intención es que la IPR llega a la barda y de ahí se atiranta, ¿no? Entonces, el HCS está a tensión Ah, más que a ya. compresión. Ujú. Y este volado, que sí parte de un muro de concreto, lo que hace es que le da esa rigidez para que pueda entender un programa. Ya. Excelente solución. Sí, es que aquí tienes que estar empatando los sistemas constructivos todo el tiempo, ¿va? Y haces detalles constructivos de todo. Sí, la intención es que en el estudio se genere un ejecutivo lo más fuerte posible para que cuando llegue una obra no estemos experimentando. Ujú. También porque requiere un cálculo, ¿no? Claro. O sea, ya tienes cómo se conectan todos los elementos. Sí, completamente. Y la intención también es divertirnos en ese sentido, donde también no tratar de copiarse los mismos elementos en todas las casas, ¿no? Claro. Entonces cada casa va teniendo su propia complejidad, su propia materialidad, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo subimos a esa techumbre? Si gustan podemos pasar Ajá. pues, por este servidor, llegamos al espacio público, tenemos nuestro propio espacio de estar. Ah, ya la vi. No sé si ya la habían visto ustedes, jóvenes. Es que está muy oculta. Y de ahí la intención es que esta paralela de este muro lo que hace es o llevarnos hacia el espacio de cochera para tener la trama pública o ingresarnos hacia esta terraza. Buenísimo. Adelante.